Estimados hermanos, muy buenas noches. Dios los bendiga. Estamos iniciando un nuevo año y ciertamente no sabemos lo que vaya a acontecer. Sin embargo, una cosa es segura, que si el Señor Jesús está en nuestra embarcación, estemos donde estemos, pasemos por donde pasemos, vamos a estar bien. Por lo tanto, asegurémonos que el Señor Jesús esté con nosotros en todo tiempo. El mensaje de hoy quizás sea algo extenso, sin embargo el tema es sumamente importante. Hace cerca de 300 años, en Europa, surgió un predicador llamado Richard Baxter, el cual hizo énfasis en la necesidad de que los cristianos reciban educación bíblica. Entre los muchos libros que escribió este predicador, existe un conjunto de ellos bajo el título Suma de Teología Práctica. En estos libros, él procura brindar conocimiento bíblico con el cual los cristianos puedan hacer frente a las diferentes situaciones, vivencias, tentaciones que se presentan en el diario vivir. Así que entendiendo que esta clase de conocimiento en teología práctica es importante, a lo largo de este año, con la ayuda de Dios, espero compartir mensajes bíblicos orientados justamente a que todos podamos capacitarnos con conocimiento bíblico para afrontar las diferentes experiencias a las cuales estamos expuestos cada día. Hoy quiero iniciar compartiendo acerca de lo que son las ideas y actos suicidas. Un problema que sin duda alguna se ha agravado a causa de la pandemia. Ya sea que alguno de nosotros haya tenido esta experiencia o no, el mensaje de hoy puede ayudarnos a superar esta experiencia en caso la hayamos vivido, o también nos puede ayudar a capacitarnos para ayudar a otros. Por lo tanto, como suelo hacer, les pido que puedan escucharme con paciencia. El suicidio se define como el acto deliberado de quitarse la vida. Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud nos brindan los siguientes datos. 1. Al año se suicidan alrededor de 700,000 personas a nivel mundial. Esto quiere decir que cada 45 segundos una persona se quita la vida. 2. Los suicidios ocurren indistintamente de los niveles de ingresos económicos o calidad educativa del país. 3. Los países con índices más elevados de suicidio son India, China, Estados Unidos, Japón, Nigeria, Rusia y Corea del Sur. 4. La tasa de suicidios de hombres dobla al de mujeres. Esto quiere decir que del total de suicidios, el 66% lo realizan hombres y el 33% mujeres. Ahora bien, ¿por qué suceden los suicidios? En un sentido teórico, los pensamientos y conductas suicidas están asociadas a factores personales, familiares y contextuales. Propiamente, el suicidio es el resultado de una compleja interacción entre factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, culturales y ambientales. Se considera que algunas de las experiencias o condiciones de vida que pueden poner en riesgo de tener ideas y conductas suicidas son los problemas económicos, los problemas en el funcionamiento de la familia, los problemas en las relaciones sociales, las rupturas de relaciones sentimentales,
las enfermedades crónicas, los actos de violencia y abuso de cualquier índole, los sucesos catastróficos como guerras, conflictos sociales y desastres medioambientales, la pérdida de seres queridos, la exposición constante a las crisis psicológicas y actos suicidas de otras personas, y la sensación de aislamiento y discriminación. En un sentido práctico, las ideas y conductas suicidas se desarrollan cuando una persona que está afrontando situaciones de crisis observa mermadas o insuficientes sus capacidades y recursos para hacer frente a dichos problemas. Según la Organización Mundial de la Salud, existe un estrecho vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales, entre los cuales destacan la depresión, el trastorno de ansiedad, los trastornos de personalidad, la adicción a las drogas y el excesivo consumo de alcohol. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir los riesgos que conllevan a ideas y conductas suicidas? Según los expertos en ciencias de la salud, algunos de los factores que pueden ayudar a reducir el riesgo de ideas y actos suicidas son el apoyo de la familia, amigos y personas significativas, las creencias religiosas, culturales y étnicas, la participación en la comunidad, la integración social y una vida social satisfactoria, el uso constructivo del tiempo libre en actividades que produzcan la sensación de satisfacción y el acceso a servicios y asistencia de salud mental. Todos estos son considerados medios por los cuales se pueden reducir el riesgo de ideas y actos suicidas. Además, los expertos en ciencia de la salud brindan las siguientes recomendaciones si estamos con alguien que tiene ideas y actos suicidas. 1. Escuchar con atención, mostrar empatía y mantener la calma. 2. Demostrar preocupación y predisposición para apoyar. 3. Tomar en serio la situación y evaluar el grado de riesgo. 4. Preguntar acerca de los intentos previos y explorar posibilidades de solución diferentes al suicidio. 5. Si es posible, quitar los medios de autolesión. 6. Tomar acción, contar a otros y obtener ayuda. 7. Si el riesgo es alto, permanecer con la persona. Por supuesto, todo esto va a depender del nivel de riesgo que se presente. Sin embargo, los puntos que he mencionado los puede seguir cualquier persona. Cualquiera de nosotros puede seguir estos consejos si está ante alguien que tiene ideas suicidas o actos suicidas. Ahora bien, toda la información compartida procede de las investigaciones que realizan en ciencias de la salud. Información que haremos bien en tener en consideración. Sin embargo, ahora partamos de las verdades bíblicas para comprender este problema. La Biblia nos enseña que es Dios quien nos da la vida, y en su mano está el alma de todo viviente y el aliento de todo el género humano.
Dios dice que Él es quien hace vivir y quien hace morir. Por lo tanto, siendo Él el único y soberano administrador de la vida y la muerte, estableció la ley: no matarás. Entonces, bíblicamente, un hombre, voluntaria e intencionalmente, no debe quitarse la vida, ni tampoco quitarle la vida a otro ser humano, porque tal acto califica como asesinato, lo cual es pecado. Ahora bien, a lo largo de la historia han existido diversas intenciones, motivaciones y factores que han impulsado a que hombres se quiten la vida. Por ejemplo, en la historia hallaremos casos de gobernantes, generales de ejércitos, súbditos, entre otros, que se han quitado la vida para evitar la vergüenza pública a causa de sucesos que consideraron deshonrosos. En la Biblia encontramos casos de suicidios por cuestiones así. El rey Saúl, al verse herido de gravedad en la guerra, tuvo miedo de sus enemigos, y al considerar un acto vergonzoso morir a mano de los incircuncisos, pidió a su escudero que le quite la vida. Pero su súbdito tuvo temor y no quiso hacerlo. Así que Saúl mismo se quitó la vida y caso seguido el escudero también se quitó la vida. El comandante y autoproclamado rey de Israel, Zimri, al ver que sus planes de conquista estaban a punto de fracasar, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo adentro, y así murió. El consejero real Ahitofel, hombre considerado con la sabiduría de Dios para aconsejar, se quitó la vida después que Absalón rechazó su consejo. Así podríamos nombrar más casos donde hombres y mujeres, guiados por distintas intenciones, motivaciones o factores, decidieron quitarse la vida, lo cual, desde el contexto cultural de la época y la perspectiva de ellos mismos, podría ser un acto justificable o loable. La cuestión es, a los ojos de Dios, ¿aquel acto es justificable o loable? Ahora bien, entre los diversos casos de suicidios existen dos a los cuales debemos dedicarle especial atención. En primer lugar, encontramos el caso de los niños que experimentan abandono, violencia y maltrato. Los mismos factores, experiencias y condiciones que pueden producir que un adulto desarrolle ideas y actos suicidas, también puede afectar a los niños, los cuales, a diferencia de los adultos, tienen un mayor índice de vulnerabilidad. Por ese motivo, los estudios indican que un niño que lleva una vida tormentosa multiplica por 10 veces la posibilidad de intento de suicidio. Los niños reciben un impacto sumamente negativo cuando padecen violencia y maltrato de familiares o compañeros de colegio. Ellos también pueden ser impactados por los problemas familiares y exposición constante a los trastornos psicológicos de otros. Ellos también pueden padecer depresión y ansiedad. También pueden experimentar la sensación de aislamiento y discriminación. También pueden experimentar adicciones. También pueden experimentar que su existencia carece de sentido y su vida no tiene valor.
Pero lo lamentable es que muchas veces sufren esto en silencio. Y los padres ni siquiera se dan cuenta. Por ese motivo, ser padres es una inmensa responsabilidad, para lo cual se requiere ciertas facultades. Facultades necesarias para cuidar a otros. Satanás no tiene la más mínima compasión. A Satanás no le importa ni el género ni la edad de las personas. Sencillamente, cuando ve emerger las condiciones necesarias para guiar un alma a la muerte y la destrucción, sencillamente va a intervenir. El segundo caso que merece particular atención son los casos donde ciertas condiciones biológicas o genéticas predisponen a las personas a padecer ciertas alteraciones psicológicas, tales como la impulsividad, la depresión o algún trastorno de personalidad. A lo cual, si se ven sumadas experiencias traumáticas o caóticas, pueden aumentar los riesgos de desarrollar ideas y actos suicidas. En este punto quisiera hacer referencia a un suceso bíblico. En cierta ocasión Jesús pasaba por una ciudad y vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? A lo que Jesús respondió: No pecó ni este ni sus padres. Esto ha sucedido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las palabras de Jesús son breves, pero de ellas aprendemos al menos 3 principios fundamentales. En primer lugar, el pecado ciertamente fue el detonador para el surgimiento de las enfermedades y calamidades en este mundo. Sin embargo, no podemos solo asumir que toda enfermedad es producto del pecado individual o del pecado de los padres. En segundo lugar, cuando Dios interviene en la vida de alguien, Él no solo realiza una obra, sino que su obra inicial desencadena toda una serie de sucesos beneficiosos para la persona. Por este motivo la Escritura dice: esto ha sucedido para que las obras de Dios se manifiesten. En tercer lugar, la sanidad divina solo es una de las obras que Dios puede realizar en favor de alguien. Sin embargo, la realización o no de esta obra depende de la soberanía, sabiduría y justicia de Dios. Por lo tanto, una persona enferma puede experimentar una diversidad de obras de Dios, entre las cuales podría estar o no estar la sanidad física. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo. Él experimentó una gran variedad de las obras de Dios. No obstante, la sanidad de su dolencia física no fue una de ellas. Por lo tanto, es un acto de fe orar para ser sanados. Sin embargo, tengamos presente que existen diversas obras de Dios, las cuales operan para nuestra salvación, según sus propósitos. Ahora bien, retomando el tema del suicidio. Bíblicamente reconocemos que el suicidio es un pecado. Y ciertamente detrás de este pecado operan espíritus de maldad. Porque tales espíritus han venido para matar y destruir.
Sin embargo, para que Satanás conduzca a alguien al suicidio se requieren de ciertas condiciones, de ciertos requisitos, de cierto estado. Al inicio mencioné diversos factores, experiencias o condiciones de riesgo que pueden promover ideas y actos suicidas, a los cuales, como he indicado, es recomendable prestarle atención. Sin embargo, como está escrito en el primer capítulo de la Epístola a los Romanos, todos estos factores, experiencias o condiciones son en conjunto el producto final de la separación, distanciamiento y no consideración de Dios y la verdad en la vida del hombre. En conclusión, existe un factor que los expertos en temas de la salud no consideran. Me refiero a Dios y la verdad. Por medio de la lectura de las Sagradas Escrituras, llegamos a conocer que nosotros procedemos de Dios. Él nos ha creado a su imagen y colocó en nuestro corazón eternidad. Sin embargo, producto del pecado, solo ha quedado una vaga noción de estas cosas. Como está escrito, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Y es la perversión la que ha relegado o desterrado de nuestro interior lo que procede de Dios, dejando solo en nosotros una vaga noción de su imagen y la eternidad. Por ese motivo el ser humano se ve movido a buscar su supervivencia, su superación, su realización, su plenitud, su felicidad, su trascendencia. ¿Por qué? Porque en su interior tiene aún una vaga noción de lo que es la imagen de Dios, de lo que es la eternidad. Por eso busca su supervivencia, su superación, su realización, su plenitud, su felicidad, la trascendencia. Y todo esto lo busca de forma natural, sin comprender precisamente o exactamente de dónde procede. Existe una frase de Agustín de Hipona que resume claramente esto. Él dice: Dios nos hizo para Él, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en Él. El ser humano, partiendo de esta condición interior de necesidad, se aventura en la búsqueda de aquello que lo lleve a su realización, a su plenitud, a aquella felicidad y trascendencia. Pero comete un inmenso error en esta búsqueda. Su error sencillamente es que toma y hace de aquello que es finito, insuficiente, corruptible e intrascendente que le ofrece el mundo, hace de esos objetos su fuente primordial para satisfacer aquella necesidad de su ser. Aún más, dado a que no conoce de dónde viene, ni quién es, ni para qué existe, ni a dónde va, la persona suple también aquella necesidad natural de darle un significado y sentido a su vida, relacionando su existencia e identidad con aquello corruptible que ha tomado del mundo. Entonces, el trabajo, el estudio, la familia, los hijos, los novios, los amigos, el estatus económico, los logros académicos, el deporte, las redes sociales y cualquier otra cosa finita e intrascendente termina no solo convirtiéndose en la fuente de realización, plenitud, felicidad y trascendencia, sino que nuestra propia existencia, identidad e incluso valor
terminan por asociarse a estas cosas. Entonces, ¿qué creen que va a suceder si perdemos aquel puesto de trabajo con el cual nos identificamos? ¿Qué sucederá si dejamos de estudiar aquella profesión que nos ayuda a sentirnos realizados? ¿Qué pasará si aquel ser amado que nos hace experimentar plenitud ya no está con nosotros? ¿Qué sucederá si dejamos aquellas actividades que nos permiten experimentar alegría? ¿Qué creen que ocurrirá si perdemos todos aquellos logros que le dan un significado a nuestra existencia? Sencillamente, pasaremos por el síndrome de Job. ¿Cuál es el síndrome de Job? Cuando Job perdió todo aquello finito e intrascendente que le daba a su vida sentido, identidad y valor, Job maldijo el día en que nació y anheló la muerte. Por este motivo dijo: ¿para qué me sacaste del vientre de mi madre? Hubiera yo muerto. Hastiado estoy de mi alma. Si hubiera muerto, mi alma tendría reposo. Job llegó a pensar que la muerte era el camino para librarse de sus problemas y descansar. Los mismos asumen muchos con ideas y actos suicidas, que presuponen que terminando con su vida ponen fin a sus problemas. Entonces, el hecho que una cosa finita e intrascendente en sí mismo no nos lleve a alcanzar aquella realización, plenitud, felicidad y trascendencia que nuestro ser busca naturalmente, el hecho de que las cosas infinitas e intrascendentes no satisfagan plenamente esto, las vuelve innecesarias o malignas. Por supuesto que no. Todos necesitamos alimentarnos, vestirnos, tener un lugar donde morar, formar vínculos afectivos, estudiar, trabajar, entre otras muchas cosas. Sin embargo, ninguna de estas puede definir nuestra razón de existencia, ni identidad, ni valor. Ninguna de estas cosas puede llevarnos a satisfacer en plenitud la necesidad de nuestro ser. Porque todas estas cosas son medios creados para promover la maduración y bienestar del hombre. Sin embargo, la realización plena de nuestro hombre interior y el reposo que con anhelo busca nuestro ser solo está en Dios. Porque de Él procedemos, en Él subsistimos y a Él nos dirigimos. Estimados hermanos, dejando en parte de lado el caso de los niños que sufren maltratos y de aquellos casos donde existe influencia biológica o genética, dejando en parte de lado esos casos, a modo de conclusión podemos decir que la depresión, las ideas y conductas suicidas suelen presentarse porque lo limitado, incierto y corruptible de este mundo se ha constituido en el piso, en los muros y en el techo de muchos hombres y mujeres. Los cuales se refugian en aquello que han edificado, asumiendo que allí están seguros, hasta que en cierto momento, dadas ciertas circunstancias, se desmorona aquello a lo cual se han aferrado, y entonces se ven inmersos en una crisis. En medio de la crisis, algunos optan por tomar nuevos objetos corruptibles como medios para obtener alivio, sin entender que
a quien realmente necesitan es a Dios. Otros, en medio de su crisis, buscan en Dios un modo de alivio. Sin embargo, dado a que solo conocen a Dios de oídas, terminan por convertir a Dios en un tipo de medicamento religioso exclusivo para aliviarse en momentos de crisis. Existen otros que mantienen por mucho tiempo sus niveles de ansiedad elevados o caen en una aguda depresión. Y como no llegan a ver la luz en medio de tanta oscuridad, los sobreacoge la desesperanza y comienzan a abrigar ideas suicidas. Y en los casos lamentables, algunos ejecutan esas ideas. Entonces, ¿cuál es la medicina a este problema? La respuesta es Dios. Propiamente Jesucristo, el Espíritu, la verdad, el amor. Hay quienes al verse absorbidos por la crisis perciben que la vida misma es una desgracia. Aunque en sí misma la vida no es una desgracia, sino que todo lo contrario, la vida es una gracia de Dios. Sin embargo, dado a que su vida ha encontrado su razón de ser en aquello que ahora se ha convertido en su crisis, por ese motivo, ahora su vida en sí misma se ha convertido en crisis. Su vida misma es la crisis. Y en consecuencia es que emergen las ideas suicidas como medio para resolver todo el problema. Porque se asume que la solución sencillamente es no existir. Sin embargo, quitarse la vida no es la solución. Existe un camino. Ese camino es Jesucristo. Él es el autor de la vida y en Él está la vida. Y nuestra vida encuentra su razón de ser en Él. Nosotros necesitamos volver a nacer. Necesitamos reencontrarnos con el Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Necesitamos conocer la verdad, porque solo la verdad nos hará libres. Esto que estoy compartiendo es verdad. Necesitamos todos mantener nuestra comunión con Dios porque nuestro hombre interior necesita de Dios para subsistir. Necesitamos vivir con amor nacido de corazón puro y con una fe no fingida. Necesitamos también tener comunión en amor con nuestra familia, hermanos en Cristo y amigos en la fe. Y no menos importante, necesitamos ser solidarios y mostrar ayuda con amor sincero a nuestro prójimo. Si tenemos en consideración todas estas cosas, nuestro hombre interior encontrará verdadero reposo, será fortalecido y vivirá en la plenitud de Cristo, no dando así cabida en ninguna medida a ideas suicidas. Así también es necesario que conozcamos lo siguiente. Este es el marco de referencia de verdad que todos debemos tener en claro para que nuestra vida encuentre un camino para reconocer
su sentido, su significado, razón de existencia. Las Sagradas Escrituras nos señalan que nosotros provenimos de Dios. Somos seres hechos a su imagen y semejanza. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Mas a causa del pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios, e ignorando lo relacionado a Dios, nos dejamos llevar por las pasiones de nuestro cuerpo, sumergiéndonos así cada vez más en lo que inicialmente nos destituyó de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros por medio de su encarnación en Cristo. Pues aunque éramos pecadores y dignos de justa condenación, a fin de darnos vida y reconciliarnos con Él, Cristo experimentó una cruel muerte. Y aunque ciertamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por medio de la fe en el Autor de salvación, Dios nos da juntamente vida con Cristo. Y habiéndonos dado vida, nos dio a conocer que estamos predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, en quien estamos completos, en quien alcanzamos plenitud. Por lo tanto, nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para naturalmente realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Entonces, habiendo recibido tan maravilloso amor de Dios y teniendo la promesa de la vida eterna gracias a Cristo, ¿cómo habríamos de aceptar con lamentable pasividad las voces de aquel o de aquellos que intentan sumergirnos en las profundidades de la desesperanza y la muerte? No aceptemos semejantes ideas destructivas, sino como está escrito en la Biblia: resistid al diablo y huirá de vosotros. Así también a creyentes y no creyentes los insto a no caer en el grave error de Judas Iscariote, quien, teniendo ante sus ojos a Jesús, nunca lo conoció, ni comprendió realmente lo que Jesús significaba para su vida, sino que, ensimismado en sus pasiones y ambiciones terrenales, vio a Jesús únicamente como un medio para satisfacer aquellas ambiciones. Y ya conocemos cuál fue su fin. Ahora culminaré contando la historia de un hombre que estuvo a punto de quitarse la vida, mas la gracia de Dios lo alcanzó. En un tiempo en que la iglesia padecía persecución, Pablo y Silas fueron arrestados y quedaron bajo la vigilancia de un carcelero. El trabajo de un carcelero era física y psicológicamente agotador. No era un trabajo que cualquier persona quisiera tomar, pues los carceleros estaban expuestos todos los días a prisioneros que comúnmente sufrían severos castigos y maltratos. Por lo tanto, tenían que todos los días escuchar a esta gente atormentada y llena de amargura. A esto se añadía la presión con la que trabajaban los carceleros, pues se conoce que si alguno de los arrestados escapaba o lograba evitar su sentencia, entonces el carcelero era quien recibía el castigo. No obstante, a pesar de todo esto, ser carcelero era una forma de ganar dinero y obtener en alguna medida reconocimiento. En cierto momento, llegada la medianoche, mientras este
carcelero descansaba de su pesado trabajo, Pablo y Silas encontraban en sus celdas orando y cantando himnos a Dios, cuando repentinamente sobrevino un terremoto. El carcelero, angustiado, se dirigió al lugar donde estaban los presos, y entre los escombros del derrumbe, entre el polvo y el estruendo, el carcelero llegó a pensar que todos los prisioneros se habían escapado. Por ese motivo, ante semejante catástrofe y deshonor, consideró que lo mejor era quitarse la vida. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, Pablo alzó la voz y dijo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». La actitud y palabras de Pablo ciertamente revelaron que el Señor estaba extendiendo su misericordia al carcelero, el cual, aunque aparentemente era un hombre libre, en realidad se encontraba prisionero del pecado, la ansiedad y las ideas de muerte. Mas el Señor le hizo ver la luz de esperanza en medio de aquellas tinieblas de crisis, le hizo ver esta luz de esperanza por medio de Pablo y Silas, los cuales pudieron aprovechar la situación para huir. Sin embargo, no lo hicieron, sino que permanecieron allí. Fue así que el carcelero, al ver la bondad de tales hombres, se preguntó, o les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». A lo que le respondieron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y así sucedió que hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Así la vida de un hombre que estuvo sumergido en las tinieblas de la ansiedad e ideas suicidas, en medio de tantas tinieblas, surgió la luz de vida. La luz de la libertad, de la paz, de la felicidad, de la plenitud, que solo se halla en Cristo. Al igual que este hombre, si alguien está pasando por alguna experiencia donde no encuentra esperanza de vida, donde parece que todo lo que le rodea es tinieblas, donde su piso, muros, techo se ven inestables, se ven inseguros, si alguien está en semejante situación, puede acercarse al Príncipe de Paz, a Jesucristo. Él es el camino, y ciertamente si vienes a Él y vives con Él, tendrás el reposo que tu alma tanto necesita. Y así como Pablo y Silas fueron medios por los cuales el Señor extendió su misericordia y ayuda a este hombre, tú también puedes convertirte en un medio por el cual Dios haga llegar la esperanza de vida a otros. Animo en este sentido a toda la iglesia a convertirse en esta clase de instrumento. Quiero agradecerles por su enorme paciencia para escucharme. Espero que el mensaje haya sido constructivo para todos y que les sea justamente útil en su vida práctica personal o en su vida práctica en cuanto a ayuda a los demás. Dios los bendiga. Ahora quisiera pedirles que oremos juntos por aquellos que están pasando
por momentos críticos en sus vidas, por momentos quizá de depresión, para que la luz de vida y esperanza que habita en Cristo los pueda también alcanzar a todos ellos. Amado Dios, te damos muchas gracias. Gracias porque por tu inmensa misericordia, por medio de la fe en Cristo Jesús, tú nos has permitido conocer, ser alumbrados y andar en la luz de vida. Gracias. Nosotros también que alguna vez anduvimos sumergidos en la ansiedad, en la depresión, en la desesperanza, quizá con ideas y actos para causarnos daño, para quitarnos la vida. Estando en tal condición, tú permitiste que Cristo llegara a nosotros, algo por lo cual te estamos agradecidos, Dios. Te pido, Dios, que bendigas a tantas almas que necesitan conocer este camino, que el Espíritu de verdad los guíe a este conocimiento, los guíe a este encuentro y los guíe a la libertad. Nosotros te damos gracias y te pedimos que nos ayudes en todo tiempo a tener presente este conocimiento bíblico en nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.